Hola a todos, me alegra de verlos en mi canal. Hoy tenemos nuevamente un nuevo video donde descubriremos por qué la psicología no funciona a la hora de realizar inversiones. Entonces amigos, antes de empezar os recuerdo que estamos trabajando en la plataforma de Binomio. El enlace se encuentra en la descripción. También los invito a unirse a mi canal gratuito de Telegram donde comparto diferentes señales de inversión para que sepan el momento oportuno cuándo operar y cuándo realizar las mejores operaciones. Asegúrense de unirse porque todo el mundo es bienvenido. Entonces amigos, comencemos de inmediato con esta gran pregunta e interrogante. ¿Por qué la psicología en la inversión no nos sirve? Averigüemos el porqué. Ok amigos, hay muchos inversores que se centran en aspectos psicológicos de las inversiones y creen que con una mentalidad emocional y una disciplina es la clave para el éxito. Y realmente amigos están cometiendo un gran error. La psicología en las inversiones están sobrevaloradas y por esa razón no nos sirve de nada tener esta mentalidad. Ok amigos, el primer punto. La psicología no es un sustituto de la estrategia. Completamente cierto, amigos. Si no tenemos una estrategia clara y probada de qué es lo que queremos hacer, incluso los operadores con más disciplinados, los que más años de experiencia tienen, están condenados al fracaso, amigos, y van a perder todo su dinero. Es algo realmente muy cierto. Entonces, amigos, el control emocional, por supuesto, es importante, pero eso no compensa la falta de conocimiento y experiencia. Pasemos al punto número 2. Ok, los mercados son impredecibles. Otra gran verdad, amigos. Los mercados están sujetos a cambios repentinos todo el tiempo y esto se debe a muchos factores. Los eventos, las noticias económicas y demás, amigos. Entonces, tener una fortaleza mental, por supuesto, nos ayudará, pero esto no servirá de nada a la hora de predecir movimientos repentinos de los mercados. Entonces, amigos, el tercer punto, y también es un punto muy importante, es la ilusión de tener el control, por supuesto, amigos. La psicología crea falsa sensación en los inversores que creen que están controlando el mercado y se están controlando a sí mismos, pero realmente nunca tenemos el control absoluto de los mercados, amigos. Entonces, tienen que tener mucha atención a los aspectos analíticos que van a realizar porque la optimización de la estrategia es la inversión. Entonces, amigos, por todo esto, por supuesto, existe una solución y ahora descubriremos qué hacer en lugar de la psicología. Entonces, amigos, he desarrollado una prueba de estrategias y entonces quiero explicarle el punto número uno. Entonces, invertir en tiempo y probar estrategias e inversiones usando datos históricos. Por supuesto, amigos, tenemos que hacer un análisis de datos históricos y esto nos dará un poco más de certeza a la hora de realizar nuestras inversiones, amigos. Entonces, el segundo punto es el análisis de datos. Por supuesto, si utilizamos herramientas analíticas que nos ayuden a seguir un análisis de la estrategia y de la tendencia del mercado, esto nos facilitará y nos ayudará más a la hora de realizar un pronóstico correcto y certero, amigos. Entonces, el tercer punto es la automatización. Entonces, amigos, la automatización de las inversiones es el sistema de algoritmos que pueden ayudarnos a las transiciones y según datos específicos, ¿ok? Sin influencia de economías y sin influencia de factor humano. Entonces, si tenemos un análisis de automatización correcto, estamos casi seguros de que podemos garantizar la victoria y un buen estabilidad a nuestro proyecto. Entonces, amigos, leed los libros y seguir los factores económicos de vuestro campo es otra variante que puede ayudarnos mucho, estar todo el tiempo informado y buscando mucha información de lo que queremos realizar. Entonces, amigos, en conclusión, una vez que con todos estos métodos, aplicando todos estos métodos, creo que es un aspecto objetivo y es realmente fiable para realizar nuestras inversiones. Entonces, amigos, esto nos permitirá convertirnos en un productor, ok, exitoso y estable. Entonces, bueno amigos, comencemos. Ahora vamos a buscar esta información y aprenderemos a hacer un análisis del gráfico, ok. Ok amigos, posteriormente ahora vamos a hacer un análisis y abriremos una operación con vosotros hoy. Entonces, seleccionamos un par de divisas, digamos que tomamos este activo y aquí cambiamos el periodo de tiempo más alto y establecemos 5 minutos. Muy bien, empezamos a analizar. Para el análisis solamente necesitamos utilizar niveles de soporte y de niveles resistentes, amigos. Ok, por supuesto, ante todo, determinar la tendencia general del gráfico. Ok, tomamos estos segmentos, estamos ok, operando con un corto periodo de tiempo. Y mira, amigo, que entonces
tomamos este segmento y vamos después a un movimiento bajista del precio. Y aquí he encontrado una zona de soporte, ¿ok? A partir del cual se producirá una revisión. Entonces, amigos, el precio es un cierto nivel de resistencia a partir del que comenzará los siguientes movimientos. Por supuesto, amigos, nuestro mínimo y máximo locales están actualizados. Aquí tenemos una tendencia alcista. Muy bien, amigos, y el precio se mueve a este canal lateral. Entonces, amigos, ahora desde este nivel de soporte podemos ver que se está produciendo una revisión. En consecuencia, ahora abriremos con vosotros una posición alcista en este punto. Cambiaremos el periodo de tiempo, influenciamos en establecerlo en 1 minuto, establecemos el tiempo de vencimiento en 2 minutos y el monto de la transición en $20. Abrimos una posición alcista en este punto y esperamos el resultado. Ok, amigos, si nuestra operación desafortunadamente cierra en números en rojos, entonces podemos usar la matrícula, es decir, aumentamos el monto de la transición inicial 2 veces y usamos la superposición. Todavía estamos operando y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuestro acuerdo afortunadamente cerrará en números positivos porque nuestra tendencia es alcista, ha continuado a un nivel de soporte. Entonces, amigos, hemos hecho aquí un análisis bastante correcto y resulta que recopilamos algunos análisis de este gráfico y determinamos el punto de inflexión y abrimos en una nueva posición. Entonces, amigos, esto es exactamente lo que ocurre cuando había que hacerlo en uno de estos dos puntos. Entonces, al principio del video, muy bien, es decir, amigos, un análisis simple y una operación simple que cerrará con ganancias. Ahora pasaremos al siguiente activo. Entonces, amigos, no podemos perder tiempo y volveremos a hacer de nuevo la misma operación. Cambiamos el periodo de tiempo más alto, no tomemos unos 5 minutos y comencemos a analizar. Entonces, amigos, nuevamente determinemos la tendencia y el anterior gráfico. Muy bien, aquí era alcista y a continuación, amigos, determinaremos el nivel de soporte y el nivel de resistencia. Entonces, en este caso tenemos un nivel de soporte que el precio superó sin problemas, ok, una gran subida y se produjo en este punto. Entonces, mucha atención, amigos. A continuación determinaremos la zona de resistencia. Ok, muy bien, ahora podemos notar, amigos, que hemos tenido una revisión de este nivel de soporte en este punto y el nuevo nivel de tendencia es alcista, ok. Ahora nuestro precio ha aumentado y ha alcanzado un nivel de resistencia muy bueno, muy positivo. En consecuencia, amigos, ahora tenemos un espacio para crecer. Entonces, esto significa, amigos, que según la tendencia general podemos reabrir una operación aquí. Entonces, aquí habrá una subida. Por cierto, amigos, nuestra primera tendencia resultó ser en un reembolso. Entonces, sugiero que algún tipo de situación imprevista, pero sin embargo, aquí, ok, fijamos la cantidad de $20 y abrimos una posición alcista. Muy bien, amigos, nuestro tiempo de vencimiento es de 1 minuto y la posición abierta nuevamente y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuestra operación cerró con ganancias netas y como resultado fue basándonos en un simple análisis de corrección y de análisis de datos, amigos. Entonces podemos realizar operaciones rentables con vosotros. Aquí vosotros pudimos ganar más de $16 y aquí, amigos, espero que hayas disfrutado de este video con nosotros porque realmente fue bastante sencillo y bastante simple para que entendieran cómo funciona tener un análisis de datos correcto. Así que, amigos, asegúrense de ver el video hasta el final y realmente espero que se unan a mi canal gratuito de Telegram, donde comparto más señales de inversión para todos ustedes y sepan el momento oportuno cuando operar. Entonces, amigos, terminamos aquí y gracias por todo. Disfruten este video.